¿Cómo están mis hermanos? ¿Bendecidos? Ahora, ¿lo dice porque está realmente bendecido o porque es la costumbre? ¿Están realmente bendecidos? Amén, gloria a Dios. Es bueno reconocer cuando Dios está con nosotros. Es bueno darnos cuenta cuando Dios está obrando, aún en medio de las dificultades. Cantamos un coro que nos gusta, a mí me encanta, que dice: aunque la higuera no florezca, ¿sí? Aunque el sol no amanezca, Señor, así yo sé que tú estás conmigo. Y dice el coro: bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Esa es lo que de alguna manera es diferente acerca del cristiano con respecto al resto del mundo. En el mundo, los que no conocen a Cristo son personas que ven las dificultades y ya comienzan a preocuparse, ya comienzan a llorar, ya comienzan a decaer, ya no ven la salida, ya empiezan a refugiarse en el alcohol, en las drogas, empiezan a buscar salidas alternativas, incluso empiezan a buscar la manera de quitarse la vida. Ya no puedo más. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, entendemos que aunque la higuera no florezca, aunque todavía no vea el sol del amanecer, el Señor está conmigo y esa noche se termina y el sol va a salir. ¿Lo cree? Amén. Vamos a hablar hoy acerca de la respuesta de Dios. Y a veces cuando Dios responde de una manera diferente a la que nosotros queremos. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado alguna vez que usted espera una respuesta de Dios y Dios responde, pero no es lo que usted quería? ¿Ah? ¿No le ha pasado? Me hace recordar de una anécdota de un pastor amigo que creció en Chile, hijo de pastores, y él decía que tenía un par de zapatos que eran los zapatos del domingo, los zapatos que era para ir a la iglesia. Y esos zapatos se compraban una vez al año. ¿Cuántos conocen eso, no? Compramos un par de zapatillas para todo el año escolar. ¿Sí? ¿Verdad? Y en este caso, los mejores zapatos que tenía eran los zapatos para ir a la iglesia el día domingo. Salió del servicio y se fue a la placita del barrio a jugar. Y por jugar se quitó los zapatos para no arruinarlos. Son los zapatos del domingo, hay que cuidarlos. Entonces se los sacó y los dejó ahí y se fue a jugar al fútbol. Y jugó, no sé si jugó 1 hora o jugó 3 horas. Pero en algún momento se dio cuenta que ya era tarde y tenía que volver a su casa. Entonces sale corriendo para regresar a la casa. Como a mitad de camino, yo me imagino un par de bloques por lo menos, se acuerda que viene descalzo y que los zapatos quedaron en la cancha. Entonces se vuelve y comienza a correr. Y no sé si a usted le ha pasado, pero de donde yo vengo, cuando uno deja algo olvidado en algún lado, encuentra patitas y desaparece. Así que él, consciente de esto, en su mente de niño, comenzó a orar y decía: Señor, que mis zapatos estén ahí. Que mis zapatos estén ahí, Señor. Yo quiero llegar y que estén los zapatos, que nadie los haya tocado. Señor, no me quiero meter en problemas con mi mamá y mi papá. Señor, que los zapatos estén ahí. Hizo la oración que en las palabras de él, porque yo he escuchado esta historia directamente de él, era la oración más sincera que había hecho en su vida hasta esa edad. ¿Y qué cree, mi hermano? Llegó al lugar donde había dejado los zapatos y los zapatos no estaban. Y esto, como les digo, yo escuché esto en vivo. Y él dijo, y yo miré para arriba, hizo un gesto como diciendo: Señor, ¿en qué quedamos? ¿Qué pasó? Yo pedí algo y el Señor no me lo dio. ¿No era ese el acuerdo? ¿No era esa la manera que tenía que suceder? Qué lección importante aprender a esa edad. Vamos a buscar en la palabra. Ya voy a volver no les voy a contar lo que pasó cuando volvió a la casa.
pero no fue muy bueno. Se metió en problemas. Pero vamos a hablar acerca de una persona. Esta historia está en la Biblia. Busque por favor Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a hablar acerca de una persona que vino buscando, esperando un resultado, una respuesta. Y el Señor le contestó, de hecho le concede lo que pide, pero no se lo concede de la manera que él quería. Segunda de Reyes capítulo 5 tiene por título en mi Biblia, si usted tiene una Biblia de las que tienen títulos, habla de Eliseo y Naamán. Naamán, Eliseo por supuesto era un profeta de Israel, ¿sí? Si ustedes han conocido un poquito de la historia de Israel, hay grandes nombres, grandes personas reconocidas. Elías es uno de los grandes profetas y el que le sigue es Eliseo. Y yo me atrevería a decir que Eliseo de alguna manera fue mayor que Elías, aunque seguramente mis hermanos judíos quizás me pegarían con un palo por la cabeza por decir algo así. Pero ¿sabe por qué lo digo? Porque cuando Elías fue levantado al cielo en un carro de fuego, la petición de Eliseo fue que una doble porción de la unción que hay en ti caiga sobre mí. Y de hecho, si usted lee la palabra con detenimiento, va a ver que de todos los milagros que Dios hizo a través de Elías, Eliseo hizo 2. Entonces este es Eliseo, este es el varón de Dios, el profeta de Israel en este tiempo. Y a él viene este hombre que se llama Naamán. Y la palabra nos habla un poco acerca de Naamán. Al comienzo del capítulo 5, en los primeros versículos, mire ahí en su Biblia, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y acá me detengo un momento. Jehová había usado a Naamán. ¿Naamán era judío? No, ¿verdad? Era de los asirios. Era general de este pueblo, que de hecho si leemos un poco más abajo van a ver que fueron y atacaron en Israel y se llevaron esclavos, llevaron cautivos. Este hombre pertenecía a ese pueblo que estaba enfrentado con los hijos de Dios. Y Naamán, este hombre reconocido, ha sido usado por Dios para librar a Asiria. ¿De qué lo libró? No vamos a entrar en ese detalle. Pero sí le quiero decir que la palabra de Dios nos enseña que Dios usa aún lo impuro para bendecir a sus hijos. Eso quiere decir que el Señor puede usar a personas en su trabajo, en su edificio, en sus vecindarios, en la comisión, en la escuela o entre los maestros de la escuela, que aunque no conozcan a Dios, pueden ellos ser usados por Dios para bendecir y para bendecir a su pueblo. No se olvide de eso. Pero este Naamán tenía un problema. Era un hombre realmente famoso, era un hombre que tenía un montón de digamos, certificados de logros y cosas. Yo me imagino que si en esa época hubiesen usado como ahora las medallas, tendría todo el medallero aquí en el pecho. Era el hombre de confianza del rey, pero había un problema con Naamán. Había un problema con Naamán. Dice aquí: era este hombre valeroso, estamos todavía en el versículo 1, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hoy día la lepra es algo que prácticamente se ha eliminado. Se han encontrado remedios, se han encontrado tratamientos, se han encontrado maneras de prevenir y maneras de sanar. Pero en aquella época, la persona que tenía lepra
era separada del resto para que no hubiera contagio. Vivían una vida alejada de la sociedad. Pero aquí tenemos a este general, a este hombre condecorado, a este hombre importante, que de hecho, por lo que vamos a leer más adelante, hablaba con el rey de Asiria, y él tenía lepra. Ya vamos a ahondar en esta situación. Pero lo que quiero, voy a saltar un poquito la historia y luego vamos a leer lo que dice Eliseo. Pero lo que sucede es que la Biblia nos dice allí que habían salido los asirios y habían traído cautivos. Y de esos cautivos había una sierva, una mujer, que servía en la casa de Naamán. Y ella veía el sufrimiento de Naamán porque tenía lepra, porque no era algo agradable. Y no estoy hablando solamente de la enfermedad, del dolor, sino la cuestión social. Imagínense ser alguien famoso, ser alguien que tiene un montón de logros y resulta que no puede acercarse a nadie y que todos se le alejan y no le quieren ni dar la mano porque usted tiene una enfermedad que es contagiosa. Así estaba Naamán. Y esta sierva ve ese sufrimiento y dice, si él fuera, y habló con su patrona, con la señora, porque todas las ideas pasan por la esposa primero. Y entonces dice, si mi señor fuera y hablara con el varón de Dios, y está hablando de Eliseo, él le sanaría. Y yo me imagino, sígame un poquito con esto, ¿qué piensa usted si le dicen, oh, lo que pasa es que tiene que ir allá a fulano y lo hace? Y ese fulano es de una nación con la que usted tiene guerra. Yo me imagino en tiempos de hoy, en tiempos de lo que está pasando hoy día, es como si hubiera un general del ejército palestino que en estos momentos está en guerra con Israel, que acaban de perpetrar un ataque sangriento en octubre y que están ahora sufriendo porque Israel está atacando y están sucediendo un montón de muertes y cosas allí. Imagínese que uno de esos generales tuviera lepra y viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Si te vas y habla con aquel que es de Israel y le dices que quieres que Dios te sane, él va a orar por ti y te vas a sanar. Imagínese. Ahí hay un problema con la respuesta de Dios para Naamán. La respuesta de Dios, o el vehículo de la respuesta de Dios, o la manera en la que Dios está por actuar, eso me salió el puertorriqueño, actual, pero que está por actuar, es una manera inconveniente para él. Es una manera inconveniente. Pero Naamán, que está desesperado, evidentemente, va y habla con el rey de Asiria y le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que me han dicho. Dame cartas para que vaya para allá. O sea que Naamán dijo, no me voy a ir a presentar a pedir por favor que oren por mí para sanarme, sino que el rey, dame cartas que digan que me tienen que sanar. Y llevó un montón, porque llevó recompensa, no era que no iba a hacer algo. Llevó, la palabra describe cuánto llevó de oro, de plata, pero la actitud era, iba con cartas que decía, acá te envío para que lo sanes. Y va Naamán y no va a la casa del siervo de Dios, sino que va al rey de Israel. ¿Sí? Y entonces el rey de Israel, dice en el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Mis hermanos, este rey toma la actitud. Fíjense si no es cierto. Dijo esta frase, ¿por qué me pasa esto a mí? Naamán era el leproso, el siervo de Dios era el que tenía que orar por él,
Pero él lee estas cartas y dice, ¿por qué me pasa todo a mí? Es una manera bastante egocéntrica de ver las cosas. Hace 5 años atrás, cuando mi esposa Abigail estuvo en el hospital por emergencia y tuvieron que operarla, yo bromeando le dije a alguien, porque estaba hablando con un pastor y le decía, sí, esto está pasando, tuvieron que operarla, qué sé yo, y me dijo, ¿y cómo estás? Y entonces yo en broma le digo, y yo digo, todo me pasa a mí. A mí no me había pasado nada. Abigail era la que estaba en el hospital. Pero a veces tendemos a tener esta reacción. Todo me pasa a mí. El rey de Israel dijo, está buscando excusa para atacarme. Me pone en una situación imposible. Eliseo, que escucha esto, le dice, ¿por qué rasgas tu vestido? ¿Por qué actúas de esa manera? No, mándalo a mi casa, porque vas a ver que hay profeta en Israel. Y aquí nos estamos acercando al siguiente problema de Naamán. Naamán llega y no llega de una manera que quizá uno llegaría con humildad, buscando la bondad de una persona. Naamán llega sobre su caballo y con su carro y con su gente y se para en la puerta y dice, vengo para que me sane, vengo a hablar con el profeta. Y Eliseo, la respuesta de Eliseo ni siquiera sale, no asoma ni por la ventana, sino que le manda a decir por su criado, dile que vaya al río, ¿sí? Vamos a ver aquí. Aquí está. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, este es el versículo 10, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo ni siquiera sale. ¿No le ha pasado a ustedes a veces que hoy día es común que atiendan la cita médica por teléfono? Lo estoy llamando porque usted dijo que tiene un dolor de garganta. Y como que nosotros estamos acostumbrados a que venga el doctor, que nos ponga la paletita en la lengua, que mire ahí adentro con una luz y nos diga, usted tiene una infección, vamos, antibióticos. Pero no, hoy día es teleconferencia. Hablamos por teléfono con una enfermera y le decimos, me pasa esto, ok, necesita antibióticos, vaya a la farmacia y retírelo. Esto fue lo que le pasó a Naamán. Y era un adelantado Naamán, y estaba viviendo en estos tiempos. Y a Naamán le sucede que va al profeta de Dios, va a Eliseo, y va esperando que Eliseo salga. De hecho, ya vamos a ver lo que dice que él esperaba que suceda. Pero Eliseo le manda a decir, ve, lávate 7 veces en el Jordán y ya está. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía, fíjese aquí está la expectativa de Naamán. He aquí yo decía, para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esto, mis hermanos, es quizá el punto focal de lo que quiero hablar con usted en esta mañana. Venimos a los pies de Dios, sabemos que podemos venir al Señor a pedirle cosas, podemos venir a traer nuestras peticiones, nuestros dolores, nuestras situaciones familiares, nuestras situaciones migratorias, nuestros papeles, nuestras deudas, lo que usted quiera, el trabajo, todo podemos traérselo al Señor. Pero nosotros sabemos cómo queremos que Él nos conteste. Ya tenemos la noción. Como cuando alguien nos hace problema en el trabajo y nosotros que somos gente de oración y gente de fe, vamos y oramos y hay un salmo por ahí donde habla de que su descendencia no sea larga y como que vamos y leemos la palabra y Señor,
cáele con un rayo, ahora mismo. Yo lo quiero ver aquí, que caiga un rayo y que lo incineres. Porque estamos enojados. Porque esperamos que Dios responda, pero nosotros queremos que responda como yo quiero. A veces actuamos exactamente como Naamán. Retrocedamos un poquito en la historia. Naamán tenía un problema que no era la lepra. Naamán tenía el problema de que él pensaba que era alguien importante delante de Dios. Él pensaba que todos sus logros, que todas las cosas que él traía, el dinero, la plata, el oro, que todo lo que había logrado, a él le daba un acceso especial. Muchas veces nos acercamos a Dios de la misma manera. A veces me ha tocado escuchar a alguien decir, Dios no me puede hacer esto. A veces he escuchado decir a personas, ¿cómo les pasa esto a ustedes? Si a ustedes no debería, a ustedes que son tan buenos, no debería pasarle nada. A veces nos creemos estas cosas y venimos delante de Dios no con humildad, no buscando la respuesta de Dios como Dios la quiera dar, sino que nosotros tenemos demandas de lo que queremos. Un caso clásico, y esto va para los jóvenes. If you can hear me, I'm going to say it both in Spanish and English. Lo voy a decir en los dos idiomas para que me entiendan. Hay personas jóvenes que buscan a Dios para encontrar su pareja. There's young people who actually come to the Lord and pray so that they can find their partner for life, who's going to be their husband, their wife. Y hay personas que lo hacen, pero ya vienen con una pretensión. And there's people who do that, but they have something they want. They already selected who's going to be. Ya escogieron quién va a ser. Y la pregunta no es, Señor, guíame o provéeme de alguien con quien yo realmente voy a poder servirte y voy a crecer y voy a ser feliz y tú vas a hermosear ese matrimonio. And the prayer is not, Lord, just do it. Give me someone who's going to be a great match and we're going to be able to serve you and grow old together and be happy. La oración es, Señor, dame aquella persona. The prayer is, Lord, give me that person. Como un joven que clamaba de rodillas y decía, Señor, dame la victoria. Dame la victoria, Señor. Y los hermanos de la iglesia vinieron a orar por él porque evidentemente estaba atravesando un momento difícil y necesitaba la victoria. Y cuando terminó la oración le preguntaron, ¿qué te está pasando? Y él dijo, no, la victoria es la vecina de al lado de mi casa, que yo quiero que se case conmigo. Venimos a Dios no buscando la respuesta perfecta de Dios, sino que venimos a Dios buscando la respuesta que nosotros queremos. Como este pastor que oraba y decía, voy a llegar y allí van a estar mis zapatos. Y había fe en ese niño corriendo a buscar su zapato. Él creía que estaba orando y que esos zapatos iban a estar ahí. Los zapatos no estuvieron ahí. ¿Falló Dios en esto? Mire, mi hermano, un pequeño paréntesis. Dios en su gracia muchas veces nos guarda cuando hacemos las cosas mal por una cuestión de necesidad. Mi esposa y yo, cuando vivíamos en Los Ángeles por años, manejábamos sin licencia porque no teníamos papeles. Pero era una necesidad. No era que podía tener la licencia y no me la daban. En esa época no daban licencia si usted no tenía un seguro social. Y mi esposa y yo manejamos así por años. Jamás tuvimos una multa. Jamás nos pararon
Jamás nos quitaron un carro. Y podrá decir, oh, es que ustedes manejan bien. Si usted manejó un poco conmigo, usted va a ver que no es tan así. Pero yo conozco personas que perdían carro constantemente. Vivíamos en Los Ángeles, había redadas policiales en la ciudad todo el tiempo. Y verificaban si no tenía licencia, perdían su carro. Y no lo podían ir a recuperar porque estaba a nombre de otra persona, porque ellos no tenían licencia. Y yo creo que Dios nos guardó porque estábamos haciendo algo por necesidad. No podíamos que alguien nos maneje todo el tiempo. Pero una vez que dijeron, vamos a dar licencia, nosotros fuimos uno de los primeros en la fila y sacamos nuestra licencia. Y entonces ahora, si está la posibilidad de sacar licencia, no ande manejando sin licencia. Porque Dios lo va a guardar en la necesidad, pero Dios no lo va a guardar en la negligencia. Naamán llega a la casa del varón de Dios. Llega con una actitud, llega con una expectativa, no solamente de que iba a ser sano, sino de cómo iba a ser. Y nosotros somos iguales, nosotros nos imaginamos. Y a veces cuando las cosas no son exactamente como nosotros nos imaginamos que iban a ser, nos enojamos. Nos agarra un asunto de que cómo puede ser. Nos desilusionamos. Ahora, si seguimos leyendo, va a ver que Naamán se fue enojado. Y cuando iba yendo, se iba alejando del lugar, sus siervos le dijeron, Naamán, porque él decía, ¿acaso estos dos ríos de allá de mi tierra no son mejor que este? El Jordán era un río un poco sucio. No hay ríos más lindos. No puedo ir a bañarme 7 veces en el Lake Sammamish en el verano cuando no hay microbios. Y no que me mande ahí en este río que es feo, que está sucio, que el agua corre oscura. Y ellos le dijeron, ok, pero si ese es lo que él te dijo y te sanas de la lepra, ¿no es eso lo que querías? Y Naamán recapacita y se va al Jordán y se mete y se baña se mete 7 veces. Ahora yo no sé si Naamán corría, entraba y salía, o si Naamán entraba y se agachaba en el agua y salía así y así, no sé. Pero lo hizo 7 veces en obediencia. ¿Y usted sabe qué pasó la 7ª vez? Dice que su piel era como la de un niño recién nacido. Estaba sano. Él había recibido la respuesta que vino a buscar, pero se había enredado en la forma de y la manera de, y que sea de la forma que yo quiero y con la dignidad de acuerdo a mi estatus y de la forma como tiene que ser. Y esto, mi hermano, es un problema que nos aflige a nosotros mismos constantemente. Nosotros nos creemos más sabios que Dios muchas veces. Nosotros creemos que nosotros podemos determinar la manera en la que Dios tiene que actuar. A veces oramos por un pariente, a veces oramos por una persona y decimos, Señor, ya sácalo del alcohol, ya no quiero que esté en el alcohol, Señor, sácalo. Que Él venga a ti, Señor, y resulta que esa persona, en lugar de llamar y decir, oye, ¿sabes qué? Entré en una iglesia, oraron por mí y ya no soy alcohólico. Resulta que nos encontramos con la noticia que esa persona cometió un delito y ahora está en la cárcel. Y nosotros decimos, Señor, si te estaba pidiendo. Pero muchas veces nos encontramos después de que en la cárcel alguien le predicó. Y vino a los pies del Señor. Y el Señor lo restauró.
Y el Señor hizo su obra. A veces tenemos nosotros requisitos de cómo queremos que sea la restauración de la vida de nuestra familia. A veces queremos que yo sea el que le predique a mi hermano o mi hermana que está alejado de Dios y que ellos vengan a Dios. Mi oración siempre es, cuando hay alguien alejado: Señor, pon gente en su familia, en su camino. Si soy yo, perfecto, pero si es otro, no me importa. Lo importante es que sea sano de la lepra. El problema es que tenemos la actitud de Naamán. Como Dios no sigue nuestro caminito que nosotros hemos trazado, nos enojamos con Dios. Perdemos la esperanza. Perdemos la confianza. Dios no me está escuchando. Dios no me está respondiendo. Y nos entra esa gana de dejarlo todo. Naamán se estaba volviendo a su casa tan leproso como vino. En su enojo no cabía la posibilidad de que Dios iba a hacer la obra de la manera que Dios quería hacerla. El desafío que tenemos nosotros para este tiempo, iglesia, es que Dios hace las cosas como Él quiere. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar lo que Dios hace de la manera que Dios lo hace. Escuchaba esta semana en uno de los mensajes algo que me parece que nos toca a todos. A veces venimos nosotros de otros países, creo que la mayoría hemos venido de otros países, y salimos de nuestra tierra y venimos aquí y llegamos a la iglesia el domingo y nos encontramos y decimos: así no era mi iglesia allá. No, así no se canta, así no se visten, así no predican, así no se predica, así no se habla, así no se hace. Hubo una persona que está aquí, pero no voy a revelar la identidad, que tuvo eso. Yo me acuerdo la primera vez, el primer domingo que estuvo aquí, me dijo: nunca había visto una iglesia que tenga una pastora mujer. Inmediatamente después me dijo: pero yo tengo que aprender que las cosas no son necesariamente como yo creo. Y gracias a Dios sigue viniendo a la iglesia. A veces nuestro preconcepto, lo que nosotros esperamos, nos separa de algo nuevo que Dios tiene para nosotros. Esta iglesia no va a ser igual que su iglesia en México, en Guatemala, en Puerto Rico, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina. No va a ser igual. Porque tenemos un Dios que hace cosas nuevas constantemente. Y no estamos en ninguno de esos países. Naamán tenía que entender que Dios estaba dispuesto a sanarlo, pero a la manera que Dios quería. Y hasta que él no entendió eso, Naamán seguía tan leproso como antes y se estaba yendo de vuelta a su casa. Nuestro desafío es entender y reconocer cuando Dios está obrando, cuando Dios se está moviendo. Aun si se mueve de una manera que nosotros no conocemos, que nosotros no estamos acostumbrados, que nosotros no entendemos. Dios está dispuesto a sanar tu lepra. Y hoy día Dios lo puede hacer. Dios puede sacar lo que sea que está mal en tu vida, lo que sea que está causando dolor, dificultad, lo que sea que te tiene atado, que no te permite avanzar, lo que sea que te causa temor, lo que sea que te está costando el poder avanzar y poder moverte en libertad. Dios lo puede terminar hoy. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere.
si estás dispuesto a ir a meterte en las aguas del Jordán, un río sucio, y meterte 7 veces para ser limpio. Amada iglesia, es tiempo de que aprendamos a reconocer el mover de Dios, aun cuando no encaja en los moldes mentales que nosotros tenemos. Es tiempo que veamos cómo Dios está obrando y lo que Dios está haciendo en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros hermanos, y poder ser sus socios en ese mover. No quedarnos ahí mirando, porque no es a lo que yo estoy acostumbrado, entonces no sé lo que está pasando. Tengamos la sensibilidad para que Dios nos muestre que Él está obrando. Y unámonos a ese esfuerzo. Póngase de pie, vamos a orar. Mientras hacemos esta oración, yo le invito a que si usted ha estado peleando con alguna situación y usted cree que Dios está respondiendo de una manera que usted no esperaba, si usted cree que Dios quizás no está respondiendo porque no es lo que usted espera, abra su corazón, abra su mente y permita que Dios obre como Él quiere. Él tiene lo mejor para usted y para mí. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia. Y Señor, podemos escuchar que tú estás dispuesto a obrar. Señor, te pedimos perdón porque quizá no entendemos lo que estás queriendo hacer. No entendemos la forma que estás queriendo usar. Pero Señor, tú quieres obrar. Y Señor, te pedimos en esta hora que tú quites la venda de nuestros ojos, que podamos entender cuál es tu propósito, lo que tú quieres hacer, y que podamos, Señor, unirnos al propósito que tú tienes. Señor, estamos en una realidad nueva. La pandemia nos cambió las cosas. La gente, Señor, quiere escuchar tu mensaje, tiene hambre de ti, pero quizás necesita escuchar de maneras que nosotros no estamos acostumbrados a hablar. Ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hacer y a poder movernos dentro de tus planes, dentro de tu voluntad. Señor, la iglesia latinoamericana necesita reconocer que tú eres Dios y que las cosas se hacen como tú dices. No como dice el pastor Gustavo, no como dice el hermano Frankie, o como dice la pastora Rosa María, o como dice la pastora Abigail, o como dice algún otro hermano. No, Señor, tú eres Dios, tú eres Señor. Ayúdanos, Señor, a quitarnos el orgullo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti en humildad, rendidos a tus pies. Te pedimos esto en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.